Bienvenido a este nuevo video. Quiero realmente empezar a hacer videos desde otro nivel de conciencia. A mí me encantan los niveles de conciencia, pero una cosa es saberlo y otra cosa es aplicarlo. Mira, cuando digo que quiero empezar a hacer videos desde otro nivel de conciencia, es decir, que no quiero limitarme. Si tengo una idea, si tengo una intuición, lo hago. Porque si tú tienes una intuición y no haces las cosas, estás diciendo que tienes miedo. Y si tienes miedo, estás en el campo de la fuerza. Y si estás en el campo de la fuerza, no estás escuchando a Dios, o el universo. Ya no te estás reconociendo como hijo de Dios. Ya no te estás reconociendo como que eres perfecto y que todo deseo que tú tienes es Dios hablándote para manifestarlo en el mundo y transmitir la palabra, transmitir esa conciencia. Mira, llevamos 2000 años y no hemos cambiado. Seguimos siendo la misma sociedad en la cual vino Jesús para elevarnos espiritualmente. En la Biblia dice, solo las personas que se reconocerán pobres espiritualmente podrán entrar en el reino del cielo. ¿Qué significa reconocerse pobre espiritualmente? Pues diría desarrollar la humildad. Y puedes tener todo el conocimiento del mundo, de haber leído los libros, pero si tú no cambias tu vibración, entonces nada cambia. Y comprendí esto. Hice ayer una mentoría con Pedro Velázquez. Es una persona increíble que ha hecho un trabajo increíble en él. Y son personas que pertenecen a un círculo y están en otro nivel de conciencia. O sea, están todo el tiempo en poder. Nunca están en fuerza. ¿Y cómo hacen para nunca estar en fuerza? Pues cada vez que tienen una idea, la hacen, porque saben que esa idea es Dios hablándoles. Entonces, si no lo haces, estás dejando de escuchar tu intuición. Yo digo, es que la vida es simple, simplemente tenemos que dejar de escuchar a nuestra mente y empezar a escuchar a Dios. Y yo hablo con la gente diciendo, Matt, pero la mayoría de la gente no es consciente de escuchar a Dios. O sea, no escuchan, no oyen a Dios, no oyen, no consiguen separarse de su mente. Entonces, quiero realmente que te lleves un montón de valor es que ya no me importa nada de cómo me vea. Yo lo único que quiero es transmitir y reafirmarlo. Todos los videos que hacen las personas de alto nivel de conciencia no lo hacen por ti, lo hacen primero para ellos, para reafirmarlo, porque cuando lo transmites significa que lo has integrado, y si por consecuencia te sirve a ti, genial, ¿me entiendes? Pero lo que voy, todos tenemos una voz interna que elegimos seguir o no seguir. Cada vez que tú no la sigues, mermas tu intuición, mermas tu conexión con Dios y entras cada vez en el campo de la fuerza. Estaba leyendo este libro, Los secretos de la mente millonaria, hoy día, y te dice que tienes que ser consciente de cuál es el patrón inconsciente que tienes del dinero. ¿Cuál es el patrón inconsciente de tus padres del dinero? Porque él explica que su padre, por ejemplo, invertía mucho dinero y cuando invertía dinero era constructor, no tenía dinero en casa y entonces había un ambiente terrible. Y después, cuando vendían las construcciones hechas y tal, volvía a tener dinero. Y entonces él, sin darse cuenta, después, igual, tenía el mismo patrón del dinero, es decir, ganaba mucho dinero, pero al cabo de un tiempo lo perdía todo, hasta que hizo consciente su patrón inconsciente. Como dice Carl Jung, tu inconsciente dominará tu vida y lo llamarás destino hasta que lo hagas consciente. Cuando se hizo consciente del patrón que tenía de altos y bajos, cada vez que le llegaba esa vocecita que le quería autosabotearse cuando tenía éxito, cuando tenía dinero, de invertir en cosas que iba a perder todo el dinero, ahora decía, gracias, pero volvamos al trabajo. Entonces te digo esto, es que es muy, 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 muy potente.
Yo me he hecho consciente del programa que yo tenía, de mi padre. Tú tienes un patrón que es de tu padre y de tu madre, o de los dos, o un conjunto de los dos. Yo cada vez que hacía algo, tenía una vocecita en mí que me decía, ¿y si no funciona? ¿Y si no funciona? ¿Y si no funciona? Entonces seré el pobrecito que cuidan. Y si no funciona y soy el pobrecito que cuidan, recibiré atención. Y esto es súper inconsciente. Entonces yo me autosaboteaba porque había asociado que si tenía fracaso, como mi padre, como lo que vi en mis padres, si tenía fracaso, entonces iba a recibir atención. Entonces adivina qué, estaba fracasando todo el tiempo. Pero lo que quiero decirte ahora es súper importante. Y lo dije ya en un video, pero lo voy a explicar aún mejor ahora. Tienes que hacerte consciente de por qué haces las cosas, de por qué quieres dinero, de cuál es la intención detrás que te hace generar dinero. Si, por ejemplo, tú naciste en una familia donde tus padres eran pobres y tú no tenías la capacidad de decirles, oye, queridos padres, sentaros aquí en el salón y mira, tengo algo que deciros. Mira, papá, mamá, os amo, os honro, os respeto, pero no me gusta la forma que estáis gestionando en vuestra vida, vuestra relación de pareja, vuestro dinero. En verdad estáis en una vibración muy baja. ¿Qué va? Tú dices, ¡a la mierda! Yo no quiero ser pobre, yo seré rico para demostraros que yo puedo. Y te vas en la habitación y te encierras. El tema es que es eso, o reproduces exactamente el mismo patrón que tus padres o el patrón completamente opuesto. Pero el punto en común con esto, escucha bien esto, el punto en común con esto es que sigues en la misma vibración que tus padres, en la misma vibración. Es decir, la vibración es lo que piensas, lo que sientes y cómo actúas y desde dónde actúas. Entonces, te invito a que te hagas esa reflexión de decir, ¿por qué estoy generando dinero? ¿Por qué estoy emprendiendo? ¿Estoy emprendiendo desde qué emoción? Desde querer demostrar, como a mí me ha pasado. Ayer me decía mi mentor diciendo, Matt, pero es que tú no has integrado completamente tu propósito. Le dije, ¿Cómo que no? ¿No lo has aceptado? Digo, ¿cómo que no? Si he estudiado ingeniería, he hecho 2 carreras, después he emprendido, estaba corriendo detrás del dinero y ahora me he hecho coach, me he formado coach, he hecho un curso, hago webinar, hago eventos. Sí, pero ¿desde qué emoción lo estaba haciendo? Lo estaba haciendo para ser reconocido y que me digan, wow, Matt, qué bueno eres, eres increíble. O lo estaba haciendo desde la alegría y la gratitud de aportar de forma ininteresada, en sentido de yo doy lo que soy, yo transmito lo que soy, yo expreso la vibración que soy y emana a la gente y le llega a la gente. Porque si yo estaba en querer demostrar, estaba comunicando para impresionar, para mostrar, mira todo el conocimiento que tengo, ¿en qué vibración estoy? En miedo. Entonces, si estoy en miedo, la gente siente eso y no conecta conmigo. Por eso, es muy importante saber desde dónde haces el dinero, porque si haces dinero desde el miedo, pues, o desde la culpa, de vergüenza, todo desde el campo de la fuerza. Escucha, esto es súper potente. Si tú haces algo, el dinero, por ejemplo, porque tú haces todo igual, tú haces todo desde un campo de vibración, desde un nivel de frecuencia. Si tú generas miedo desde el miedo, es que tu entorno, tu campo, está en miedo. Entonces tu campo, tu cuerpo también está en miedo. Tu relación, que también está en tu campo, está en miedo.
Por eso decimos que las personas que generan dinero desde el campo de la fuerza se sacrifican toda su vida y suelen sacrificar sus matrimonios, su salud, porque claro, su entorno es tóxico, está en miedo. Entonces, no importa qué es lo que haces, importa el campo, la energía, desde donde lo haces. Y hago una pequeña paréntesis. Tengo un video que te lo voy a poner, que es uno de mis primeros videos. Puedes ver el cambio de energía con la cual hacía ese video. Pero en ese video explico la estupidez humana de esta sociedad de hacernos creer que lo único que vemos es lo que existe. Mira, si tú quieres avanzar, y una de las cosas que todo el mundo, toda la gente rica desde que está en poder sabe, es que lo visible nace de lo visible. O sea que tú eres creador y no es algo espiritual. Todo en la tierra nace de una raíz, de una semilla, y esa semilla germina, lo invisible. O sea, lo visible, lo que tú ves, la fruta, nació de lo invisible. O sea que lo que más importa es lo que tienes en tu conciencia. Pero quiero explicarte esto con un ejemplo muy potente, que es el campo con el cual interactúas. ¿Cuál es la semilla que estás sembrando? Mira, actualmente yo tuve muchísimo tiempo en conspiracionismo, porque hay muchas cosas que no cuadran. Por ejemplo, estudiamos el cáncer, estudiamos la célula de cancerígena. Y me vas a decir, ¿qué tiene que ver con todo esto? Pues tiene todo que ver. Porque estudiamos la célula cancerígena como si fuese ella el problema. El problema no es la célula cancerígena. El problema es el campo energético en la cual está la célula cancerígena. Porque esa célula, si la pones en un campo, en un entorno de pensamientos, de emociones, o la sangre, el entorno en el cual está, lo pones en un entorno saludable, adivina qué, esta célula vuelve a ser saludable. O sea, dicho de otra manera, es como si tú pones levadura de hierro, y te dejo ese video, lo pones en una hoja y te dices, bueno, pues ya está repartida de forma aleatoria. Sin embargo, si haces el mismo experimento y pones un imán debajo de esa hoja, entonces la levadura de hierro no va a tener una repartición aleatoria, va a tener una repartición en forma del campo electromagnético del imán. Entonces, ¿qué hace la gente estudiando el cáncer? Estudiando la levadura de hierro, intentando comprender por qué tiene esta estructura. Comprende bien que es completamente estúpido. Estamos en una sociedad que no es consciente, que no quiere aceptar que lo más importante es la energía, no el vector. Entonces, tú eres ese vector. Y no importa qué haces, no importa que emprendas, lo que importa es desde qué campo estás actuando. Y te voy a dar una imagen que te va a encantar. Porque hablamos mucho de hay que observar sus pensamientos, hay que estar en actitud mental positiva, etcétera, etcétera. Vale, hay que estar en poder. Imagínate que cuando tú vibras en poder, tú tienes una aura, ¿vale? Muy extensa y que está de un cierto color. Por ejemplo, de un color azul. Y cuando estás en campo de fuerza, de quiero ganar dinero, quiero emprender para demostrar, porque yo no tengo una autoestima suficiente para simplemente expresar lo que soy, entonces estoy en el convencer, en impresionar, porque tengo una herida y estoy actuando desde la herida para demostrarme que soy, estoy en campo de fuerza, como en un color un poco más rojo, retraído. Y esto no tiene vitalidad. ¿Comprende bien esto? Cuando tú estás actuando desde ahí,
Yo sé que si estás aquí es que estás en otro nivel de conciencia, es que estás comprendiendo lo que te estoy diciendo. No estamos, si estás aquí, formas parte del 5% de la población. Y no es que las otras personas no sirven, no, es que no eligen despertar. Porque todos tienen el llamado de despertar y solo algunos aceptan ese llamado. Entonces, si estás en ese campo de fuerza, imagínate como una hora roja que te está desconstruyendo, o sea, estás sobreviviendo, estás en supervivencia, lo que explica Joe Dispenza. Comprende bien esto. Cuando estás por debajo de 200, cuando estás en vergüenza, en culpa, en pena, en miedo, en deseo, en enojo, en orgullo, te estás desconstruyendo. O te construyes o te desconstruyes. Entonces, voy al mundo y soy joven, tengo 28 años, 22 años, 28 años y estoy emprendiendo desde la fuerza, sin darme cuenta. Estoy con esa energía roja. ¿Qué pasa? Emprendo, hago acciones o trabajo desde la fuerza. Me quejo de mi jefe, me quejo de mis clientes, me quejo, la vida es difícil, es que hay que sacrificarse, es duro, etcétera, etcétera. Y todo eso va a repercutir en toda tu vida, en tu pareja, en tu salud, en tus finanzas. Y es mucho más difícil generar abundancia, prosperidad desde ese campo de fuerza. Sin embargo, si tú comprendes que lo más importante es estar en campo de poder, de gratitud, de alegría, de felicidad, de conectar con la persona con la cual estás interactuando, de tu cliente, de aportarle lo mejor, de conectar desde no quiero que esa persona, no necesito que esa persona me diga que soy bueno, sin embargo, sino ya sé que soy bueno y expreso lo que soy, no necesito que me lo digas. No me importa lo que pienses de mí cuando estoy en poder. No me importa el resultado cuando estás en poder. No me importa si subo un video y tenga 2 vistas cuando estoy en poder. Porque estoy conectado con todo, con el universo. Y estoy alineado conmigo y estoy resonando porque sé qué es lo que quiero hacer. Y elijo, yo ya soy esa persona alineada con su propósito. Y el resultado da igual, porque ya he actuado en función de lo que sentía que quería hacer. Entonces, no importa lo que haces, si emprendes, si trabajas, no importa. Muchas personas me dicen, Matt, es que estoy en un punto donde ya tengo tanta teoría y tengo miedo de no saber si este curso que estás ofreciendo me va a funcionar. Porque es que he intentado tantas cosas y no ha funcionado. Y a ver si otra vez voy a recibir una decepción. ¿Qué pasa ahí? No está en entrega, está en el campo de fuerza. Cuando yo estaba en el retiro de Joe Dispenza, hay personas que dicen, mira Joe, he visto milagros en una semana. Yo llevo 1 año meditando, pero mi cáncer no se cura. ¿Qué pasa? Y Joe Dispenza le dice, todavía no te has convertido en esa persona. O sea que todavía estás en campo de fuerza y no estás en campo de poder. Porque esa persona que estuviera en color azul no me haría esa pregunta. Esa persona que estaría en color azul simplemente estaría feliz y agradecido por lo que está viviendo en este momento. Y no tiene apego al resultado, no tiene apego a que tenga clientes, que salga a la venta, que tenga vistas en su video, que se sane del cáncer. No tiene apego porque tiene certeza y siente gratitud porque está poniendo la acción, está siendo coherente con lo que Dios le dice que transmita, que vibre. Y por consiguiente, sí o sí, tarde o temprano, el éxito es inevitable. El éxito, el cáncer se curará porque estás vibrando
en color azul. Estás vibrando en alegría, en felicidad, en gratitud, sintiendo ya esa certeza de esa posibilidad que tú has elegido, porque tú te reconoces como hijo de Dios y como si eres hijo de Dios y Dios, el universo, es el propietario de todas las riquezas del mundo, entonces tú, siendo su hijo, te mereces todas las riquezas del mundo. Pero eso es un trabajo que tienes que hacer, que tenemos que hacer cada día, noche y día. En la Biblia dice lo siguiente: pobrecitos las personas que sean, no recuerdo exactamente cómo es, pero dice, pobrecitos los que no son conscientes, los que son desdichados, las personas que no son conscientes, y todas esas personas, los pobrecitos, los desdichados, los pecadores, pobrecitos los pecadores son las personas que no se hacen conscientes de su mundo interno, no se hacen conscientes de la vibración en la cual está vibrando. Los pecadores son todas esas personas que siguen con creencias limitantes, que siguen diciendo, no puedo, no soy capaz, es demasiado difícil. O sea que la Biblia te está diciendo, no te quedes con la masa. Y la masa, otra vez, no te digo que sea malo, son simplemente personas que no se quieren reconocer como hijo de Dios. Y está bien, todo es perfecto. Son las personas que siguen en el campo de la fuerza y no del poder. Y dice después que ese trabajo lo tienes que hacer día y noche. Tienes que estar conectado con las leyes del Señor. Y las leyes del Señor no tienen nada que ver con la religión. Tiene que ver con los niveles de conciencia. De hacerte consciente todo el tiempo de lo que piensas, sientes y cómo actúas, de la persona en quien te estás convirtiendo o de la persona que ya estás ahora, del color que estás vibrando, emanando. Por eso tienes que pensar, sentir, actuar como si ya tuvieras. O sea, tú tienes el poder de controlar tus pensamientos. Tú tienes el poder de controlar la emoción que emanas. Y no es el exterior que va a afectar tu vibración. La vida no nos sucede. La vida nos reacciona a los pensamientos, o sea, es como si fuera el viento y tú tienes la capacidad todo el tiempo de dirigir tus barcos controlando tus velas para ese destino donde quieres ir. No importa las condiciones exteriores, no importa el viento, tú eres el capitán, tú eres el que te haces consciente de tus pensamientos, de tus emociones, de tu aura, de la energía, de la vibración que emanas. Y adivina qué, si emanas en constancia todos los días, te haces consciente de la vibración en la cual estás, de estar en poder, de estar en gratitud, de estar en alegría, de estar en felicidad, tarde o temprano, por metafísica, atraerás esa meta a ti. Porque el barco, si tiene una meta y sabe dirigir sus velas, no hay otra posibilidad que llegue al buen puerto de destino. Así que nada, te agradezco por permitirte escuchar esta información. Y si la estás viendo, es que estás listo para romper con ese patrón. Mira, yo estuve muchísimo tiempo en la culpa, en la vergüenza, por todo lo que me pasó, por estar intentando y no tener resultados como yo quería. Pero claro, si estás en fuerza, es normal. Entonces, puede ser que hoy sea un antes y un después para ti. Puede ser que hoy te des cuenta y que no te culpes más, porque el verdadero despertar, la verdadera rendición, el verdadero entrega no es
Me culpo porque es que he sido malo, porque es que mira, es que no he trabajado, me he autosaboteado, me culpo. Si te estás culpando, no estás comprendiendo lo que te acabo de explicar. Te lo digo con todo el amor del mundo porque yo he estado ahí 6 meses o más, o mucho más. Pero 6 meses intensamente intentando emprender desde un campo de fuerza. Si cada día te culpas, si cada día estás en víctima, en pobrecito, en queja hacia ti o en queja hacia los demás, o más bien en el pobrecito que necesita atención, no estás en poder, no estás empoderándote. Y te invito realmente que te hagas consciente de tus pensamientos, porque nos convertimos en lo que pensamos la mayoría parte del tiempo, es decir, nos convertimos y atraemos lo que emitimos la mayor parte del tiempo. Entonces, si tú tienes una adicción, como dice Joe Dispenza, a quejarte, a ser la víctima, a ser el pobrecito, sal de ahí. Que tu meta sea hacerte responsable. El verdadero despertar no es culparte o autocastigarte. El verdadero despertar es hacerte responsable. Es decir, perfecto, me acepto mi pasado. No he podido hacerlo mejor. Si lo podría haberlo hecho mejor, lo hubiera hecho mejor. Entonces eres inocente. Ahora se trata de romper con ese patrón y hacerte consciente y no reproducir esto. Ahora estás listo para actuar desde el poder. Estás listo para soltar todas esas viejas emociones, todo ese viejo pasado y empezar a enamorarte del futuro. Si a ti te cuesta visualizar un futuro maravilloso, es porque todavía estás enamorado de tu pasado, porque estás adicto a ser tú, estás adicto a tus pensamientos, a tus emociones del pasado, y sigues en ese campo rojo, y sigues en esa vibración, y entonces nunca va a cambiar tu vida. Así que te invito a perdonarte por tu pasado. No importa lo que hiciste o lo que no hiciste. Y si quieres ir un grado más arriba, no solo perdones a las personas, porque las personas no hacen nada. Las personas no te hacen nada, las personas simplemente actúan. Tú eliges si es que te hacen eso a ti o simplemente han hecho eso por sus heridas y tú eliges cómo tomar las cosas. Entonces, si quieres ir a un nivel más lejos de no solo perdonar, empieza a sentir gratitud. Siente gratitud por todo lo que te ha pasado en esta vida, por todo lo que has hecho, lo que no has hecho, y velo como un aprendizaje. Dios te está preparando para este momento donde ya aceptas, te reconoces como su hijo, sueltas el esfuerzo, el sacrificio, el actuar desde no soy, sino te conectas con gracias Padre y elijo convertirme en esa persona y ya soy esa persona y ya actúo, ya tengo esa presencia porque me siento merecedor. Entonces salimos de yo soy capaz, yo puedo, a yo soy capaz, yo puedo porque me lo merezco y lo elijo. Feliz día.